Lo más perturbador descubierto sobre las cruzadas que nadie puede explicar. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita. Tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. La historia oficial de las cruzadas se repite en manuales, documentales y lecciones. Hombres en armaduras, banderas al viento, sermones se convocan a la guerra en nombre de la fe. Pero debajo de esa narrativa épica se esconden rincones fríos y polvorientos donde la arqueología moderna está encontrando pruebas que obligan a revisar lo que creíamos entender. Esta primera parte introduce al oyente en el terreno de lo insólito. Los hallazgos materiales, las contradicciones entre texto y resto físico, y las preguntas que aún laten como latidos lentos pero persistentes en los huesos de un pasado sangriento. Comencemos por el lugar más íntimo y, a la vez, más elocuente, la tumba. A simple vista, una fosa común excavada en un sitio de campaña parece el rastro esperado de la violencia y la peste. Sin embargo, en varios yacimientos asociados a guarniciones cruzadas se han encontrado patrones que no encajan con las causas habituales de muerte medieval. Esqueletos alineados con una regularidad clínica, cráneos con perforaciones limadas con cierta precisión, cortes que muestran un conocimiento anatómico más depurado del que se le asigna a los cirujanos militares de la época. No son heridas caóticas de batalla, sino intervenciones que sugieren intención, amputaciones incompletas, incisiones realizadas con herramientas de filo fino, marcas de raspado en cavidades que hoy relacionamos con prácticas de extracción de material biológico. Los análisis forenses no se quedan en la superficie. Las pruebas isotópicas sobre dientes y huesos han revelado alimentaciones y exposiciones químicas atípicas para la región. Rastros de metales poco comunes, patrones de polímeros orgánicos que no aparecen en contextos rururbanos ni en dietas de campesinos. En algunos individuos se detectaron microesferas metálicas adheridas a la superficie ósea, partículas submilimétricas cuya formación requiere temperaturas y procesos industriales avanzados. ¿Cómo llegaron allí? ¿Fueron el residuo de combustiones locales, subproductos de fundiciones itinerantes o el rastro de experimentos de un saber oculto? La respuesta no es sencilla, pero obliga a considerar que en torno a ciertos castillos y monasterios circulaba conocimiento técnico que superaba lo cotidiano. Más inquietante aún son los restos orgánicos preservados en sellos y cofres. Fibras impregnadas con resinas exóticas, polen de plantas no autóctonas y compuestos volátiles que, al ser analizados, apuntan a mezclas que hoy clasificaríamos como potenciadores sensoriales. No hablamos solo de perfumes. Algunos recipientes contienen trazas de alcaloides que en su día habrían alterado la percepción y el estado físico, sustancias capaces de provocar náuseas, mareos o estados de éxtasis. Las crónicas menores, escritas con tono moralizante, hablan de rituales nocturnos, fumos que nublan la mente y cofres que al abrirse llenaban la iglesia de un olor que hacía caer a algunos de rodillas. Lo que los cronistas describen con metáforas podría corresponder, según la química moderna, a preparados concebidos deliberadamente para producir reacciones físicas y emocionales en quienes participaban del culto o en las multitudes congregadas tras la victoria. Esta combinación de manipulación sensorial y experimentación sobre cuerpos humanos resuena en otros elementos encontrados en excavaciones. Cámaras subterráneas anexas a fortalezas, donde se hallaron hornos a pequeña escala, recipientes vitrificados y restos orgánicos carbonizados en patrones que sugieren intentos de destilación o extracción, no de cocina. Tales cámaras, escondidas bajo pisos y accesibles solo por pasos estrechos, parecen lugares de trabajo, no de culto. A su lado, a veces, hay enterramientos con signos de tratamiento post-mortem. Cuerpos dispuestos de manera ritualizada, con objetos introducidos en cavidades o con fibras embebidas en zonas específicas. Los antropólogos forenses se preguntan si se trató de prácticas curativas fallidas, de experimentos anatómicos o de rituales destinados a preservar o activar supuestas propiedades sagradas. No podemos obviar la dimensión documental. Palimpsestos recuperados de monasterios muestran, bajo textos devocionales, notas marginales escritas con una caligrafía apurada. Listas de plantas con adjetivos inusuales, instrucciones crípticas sobre guardar en frío o humedecer antes de abrir, y símbolos geométricos acompañando nombres de objetos. En un folio se lee, de forma fragmentaria, algo que podría traducirse como no abrir en presencia de niños, un aviso sorprendente si se piensa en reliquias destinadas justamente a la exhibición pública. Esos restos textuales, combinados con los artefactos, construyen un paisaje donde la liturgia y la técnica se entrelazan y donde la devoción pública pudo haber sido amplificada por procedimientos materiales que hoy llamaríamos tecnológicos. Al finalizar esta primera parte, la idea principal que debe quedar es esta. Las cruzadas,
Más allá de su matriz ideológica, fueron también espacios donde circuló un conocimiento aplicado, alquímico, médico, técnico, que no siempre fue benigno. Las evidencias físicas que ahora emergen, huesos con marcas incomprensibles, partículas metálicas inexplicadas, recipientes con compuestos psicoactivos, obligan a abrir la historia a interpretaciones que incomodan. En los próximos episodios nos adentraremos en casos concretos. Fosas que hablan, cofres que exhalan secretos y textos que insinúan prácticas que preferirían seguir siendo ignoradas. Las tumbas hablan con un lenguaje frío y elemental. Hueso, estratigrafía, posición del cuerpo y objetos asociados. En esta segunda parte nos adentramos en casos concretos donde la arqueología funeraria no solo confirma violencia, enfermedad y muerte, sino que añade matices inquietantes que desafían interpretaciones complacientes. Empezaremos por describir varios hallazgos representativos. Fosas colectivas, sepulturas individuales tratadas de forma anómala y entierros secundarios con signos de manipulación post-mortem. Y, a partir de ellos, extraeremos las preguntas que los forenses aún no han podido responder de forma satisfactoria. En un yacimiento cercano a una ruta de abastecimiento cruzada, los arqueólogos exhumaron una fosa común con más de 70 individuos. A simple vista, el patrón no seguía la lógica caótica habitual de un enterramiento masivo. Los cuerpos estaban alineados, con un grado de separación que sugiere una intención meticulosa al colocar los cadáveres. Más extraño aún, muchos cráneos presentaban perforaciones pequeñas, redondeadas y pulidas, localizadas en la región parietal derecha. No corresponde a heridas de lanzas ni a fracturas por contusión. Tampoco a prácticas de trepanación conocidas en la medicina medieval regional, que suelen ser más toscas y con objetivos terapéuticos reconocibles. Estas perforaciones eran finas, simétricas en algunos casos y con rastros de haber sido limadas después de hechas. Los paleoantropólogos que estudiaron la muestra propusieron varias hipótesis. Procedimientos de extracción de materia cerebral para tratar dolencias, prácticas rituales de extracción simbólica o, la hipótesis más controvertida, intentos experimentales de introducción de sustancias por vía craneal. Ninguna de estas explicaciones puede confirmarse con seguridad, pero la repetición del patrón obliga a descartar la casualidad. En otra excavación, esta vez en las proximidades de una fortificación que sufrió varios asedios, se halló una cámara subterránea con enterramientos secundarios. Cuerpos que habían sido movidos, envueltos parcialmente y dispuestos con objetos insertados en cavidades torácicas. Los restos orgánicos asociados, fibras, fragmentos de cuero, residuos negros carbonizados, mostraban signos de haber sido sometidos a temperaturas elevadas y a procesos de impregnación con resinas. Un laboratorio de química orgánica detectó en esas fibras compuestos no habituales en contextos domésticos medievales, alcaloides de plantas que hoy se asocian con efectos neuroactivos y sales con propiedades higroscópicas. La interpretación más probable, según los especialistas, es que ciertos cuerpos recibieron tratamientos post-mortem con fines específicos, conservación selectiva, extracción de partes o preparación para un tipo de culto que requería una activación ritual del cadáver mediante sustancias. Sea cual fuera la intención original, el resultado es una manipulación deliberada del cuerpo que trasciende el funeral común. Un tercer conjunto de tumbas arroja luz sobre prácticas quirúrgicas atípicas. En varias iglesias menores, enterramientos de personajes con rango, probablemente capellanes o enfermeros de campaña, muestran cortes regenerativos en las extremidades y soldaduras óseas que sugieren amputaciones parciales o intentos de resección. Los instrumentos hallados cerca de estos cuerpos incluyen piezas metálicas de filo muy fino, a veces con aleaciones que no coinciden con la tecnología local conocida. Análisis metalúrgicos revelaron trazas de metales como el cobre mezclado con impurezas inusuales y microestructuras que denotan tratamientos térmicos más sofisticados de lo habitual. Los cirujanos medievales conocían procedimientos de amputación y drenaje. Sin embargo, la precisión y la recurrencia de estas marcas abren la posibilidad de que existieran prácticas experimentales, probetas quirúrgicas, por así decir, aplicadas a combatientes o prisioneros con la finalidad de estudiar resultados o mejorar técnicas bajo condiciones de guerra. Más desconcertante aún es la presencia de microesferas metálicas adheridas a superficies óseas en varios contextos. Estas partículas submilimétricas, esféricas y con una composición química particular, suelen formarse por procesos de vaporización y condensación a altas temperaturas, típicos de hornos industriales o de fundición avanzada. Su hallazgo en tumbas medievales plantea una pregunta inmediata. ¿Qué fuente produjo esas microesferas?
Las posibilidades varían desde restos de fundiciones itinerantes que trabajaron cerca, hasta depósitos resultantes de combustiones intencionales con metal en ausencia de tecnologías industriales localizadas. Si las microesferas son residuo de procesos deliberados vinculados a experimentación, por ejemplo, la búsqueda de compuestos metálicos reactivamente activos para usos médicos o rituales, entonces estamos ante indicios de una ingeniería material aplicada en contextos de conflicto. Finalmente, los estudios paleopatológicos agregan un componente biofísico inquietante. En varias muestras se documentaron patrones de necrosis ósea y de infección aneurismática que no corresponden a las formas típicas de la peste o a heridas purulentas simples. Los microbios identificados por análisis genético parcial muestran mezclas bacterianas complejas, en al menos un caso, la presencia de DNA microbiano asociado a géneros que hoy se relacionan con toxinas neurológicas. No significa que en la Edad Media existieran laboratorios bacteriológicos. Sí indica que la movilización humana y animal, la mezcla de botines y provisiones, y quizás la manipulación deliberada de alimentos o aguas, crearon condiciones únicas para la emergencia y propagación de agentes patógenos y toxinas poco vistos en las fuentes históricas. En conjunto, estos hallazgos funerarios nos devuelven la imagen de campos de batalla y fortalezas donde la muerte fue tanto resultado de la guerra como de prácticas humanas que buscaban intervenir, experimentar o explotar el cuerpo y sus reacciones. Las tumbas, lejos de ser silentes, exigen que repensemos quiénes eran los sujetos de esos experimentos, combatientes, prisioneros, plebeyos, y con qué grado de consentimiento o de coerción. En la próxima parte exploraremos las reliquias y los cofres, objetos que, al ser analizados, replican la misma lógica inquietante de manipulación sensorial y técnica aplicada a la fe. Las reliquias no son solo objetos, son máquinas de sentido. En la Edad Media, una astilla atribuida a la Vera Cruz o un hueso santo tenían poder político y económico. Atraían peregrinos, legitimaban señoríos y justificaban campañas. Pero cuando la ciencia moderna comenzó a abrir cofres y a raspar sellos con técnicas químicas y microscópicas, emergió una realidad más compleja y a menudo inquietante, que obliga a repensar el papel material de lo sagrado en las cruzadas. En esta tercera parte nos centraremos en los objetos, reliquias, cofres, contenedores y textos que muestran trazas de manipulación sensorial y técnica aplicada con fines que hoy nos cuesta etiquetar sin rubor. Primero, las cajas mismas. No todas son pobres cajitas de madera. Varias conservadas en contextos vinculados a órdenes militares presentan cámaras internas revestidas con láminas metálicas, cierres complejos, inserts cerámicos y sellos con resinas. Algunos de estos contenedores, al ser analizados, arrojaron residuos que no pertenecen al entorno, sales higroscópicas, compuestos volátiles y restos de resinas exotéricas. En términos prácticos, esos materiales pueden funcionar como activadores. Al entrar en contacto con la humedad del ambiente o con el calor corporal, liberan vapores o fragancias intensas. Cronistas medievales describieron cofres que chillan o arqueos que exhalan con un lenguaje simbólico. Ahora sabemos que algunos de esos relatos podrían referirse a mecanismos materiales diseñados para provocar una experiencia olorífica, irritativa, embriagante, destinada a conmover a la multitud o a confirmar lo prodigioso de una reliquia. Segundo, las reliquias mismas muchas veces contienen incrustaciones biológicas que desconciertan. En varias muestras, el análisis molecular halló trazas de plantas y polen no autóctonos del Levante ni de la Europa inmediata. Aparecen esporas y restos de especies que sugieren comercio a larga distancia. Más inquietante, la inclusión deliberada de ingredientes exóticos con propiedades farmacológicas. Entre esos residuos se detectaron alcaloides y compuestos fenólicos que, en dosis concentradas, pueden alterar la percepción o provocar reacciones físicas intensas. Imaginemos un cofre abierto en la plaza. Del interior se eleva un aroma que confunde, hace llorar o provoca mareo. Para creyentes exhaustos por el ayuno y el fervor, tal experiencia podía interpretarse como señal divina. Tercero, la manipulación del color y la luz. No todo es olor. En algunos templos vinculados a rutas de peregrinación se hallaron fragmentos de pigmentos con propiedades fotocrómicas primarias, compuestos que reaccionaban a cambios de temperatura o a la incidencia solar para alterar su brillo o intensidad. La distribución de esos pigmentos en altares y relieves, combinada con la orientación arquitectónica del edificio, sugiere que se planeaban efectos visuales para momentos concretos del día o de la liturgia. Un retablo que resplandece al amanecer o un mosaico que cambia su tonalidad en función de la vela encendida no es magia, sino ingeniería sensorial, manipulación deliberada de la percepción para intensificar la emoción religiosa. Cuarto, los textos asociados.
Palimpsestos y anotaciones marginales conservan listas de ingredientes y procedimientos que, fuera de contexto, parecen apotecarias sencillas. Leídas con atención, contienen instrucciones sorprendentemente técnicas. Moler con plata hasta que el polvo resplandezca, guardar en plomo y no exponer al niño, humedecer con vino viejo antes de abrir. Frases que indican conocimiento sobre conservación, reactividad y toxicidad. Algunos de esos términos aparecieron en documentos de órdenes militares y en cuentas de prioratos, lo que sugiere que no eran recetas caseras, sino procedimientos controlados por custodios. Esto abre un interrogante moral. ¿Hasta qué punto la sacralidad exhibida era el resultado de una experiencia inducida por técnicas que buscaban producir convicción? Quinto, las implicaciones políticas. Si las reliquias podían ser activadas para provocar asombro o temor, su circulación dejó de ser solo religiosa y se convirtió en una herramienta de legitimación y control. Señores y órdenes que poseían conocimiento sobre cómo enfatizar la eficacia sensorial de un objeto podían atraer peregrinos, recaudar donaciones y reforzar alianzas. La manipulación de lo sagrado se convirtió así en un recurso estratégico en contextos de conflicto y competencia. No es casual que las descripciones de ciertas reliquias vayan acompañadas de instrucciones de custodia estricta o de advertencias enigmáticas sobre quién debía acceder a ellas. Finalmente, la dimensión ética y simbólica. El hallazgo de prácticas materiales destinadas a producir estados afectivos plantea preguntas sobre el consentimiento y la autenticidad de la experiencia religiosa. Para muchos creyentes, lo milagroso era genuino. Otros podrían haber sido inducidos por procesos que hoy consideraríamos tecnológicamente manipuladores. La historia que emerge no reduce la fe a un truco, pero sí obliga a reconocer que la devoción medieval convivió con técnicas y saberes aplicados para modularla. Entender esta convergencia nos permite ver las cruzadas con mayor complejidad, no solo como conflicto militar o choque religioso, sino como territorio donde la técnica, la sensibilidad y el poder se entrelazaron con consecuencias difíciles de medir. En la próxima parte analizaremos las enfermedades y brotes asociados a campañas, no como fenómenos naturales simples, sino como eventos que, en algunos casos, podían resultar la confluencia de movilizaciones, prácticas experimentales y tecnologías emergentes, y que en el conjunto configuraron una forma perturbadora de violencia biológica. Las enfermedades no son meros accidentes biológicos. En contextos de guerra se convierten en herramientas, consecuencias políticas y enigmas médicos. En esta cuarta parte desgranaremos cómo los brotes asociados a las campañas cruzadas ofrecen pistas que desafían la idea de que la mortalidad fue siempre azarosa. Las crónicas medievales registran fiebres que muerden por dentro, sudores febriles, úlceras y pestes que diezmaban campamentos. Los análisis arqueomicrobiológicos modernos confirman episodios epidémicos, pero añaden matices inquietantes, patrones de afectación inusuales, presencia de metabolitos tóxicos en contextos alimentarios y firmas microbianas mixtas que no encajan con una sola enfermedad clásica. En excavaciones junto a fortificaciones y rutas de convoy se hallaron recipientes de almacenaje con residuos orgánicos y metabolitos micotóxicos. Estos compuestos, producidos por hongos del grano y mohos ambientales, son capaces de provocar desde vómitos y diarrea hasta daños hepáticos y efectos neurológicos. La hipótesis es inquietante. Raciones contaminadas, por negligencia, por almacenamiento inadecuado, en casos extremos, por manipulación deliberada, podían transformar la comida en arma. Los silos y despensas afectados muestran trazas de sales y agentes que potencian la toxicidad vegetal, lo que sugiere que la cuestión no siempre fue puramente accidental. Otro patrón perturbador es la variabilidad sintomática y la selectividad de las víctimas. En ciertos cementerios vinculados a campañas, los restos óseos y los informes cronísticos describen cuadros con hemorragias internas, necrosis localizada y signos neurológicos en sobrevivientes. Análisis parciales de ADN microbiano han detectado mezclas de bacterias comunes, vectores virales y metabolitos vegetales, lo que sugiere exposiciones compuestas, patógenos combinados con toxinas que agravaban o alteraban la presentación clínica. La combinación de infección y toxina puede producir un cuadro clínico inusual y letal, difícil de identificar con las categorías médicas de la época. Además, las fuentes escritas contienen alusiones inquietantes que, leídas junto a los hallazgos, adquieren otro sentido. Cronistas y cartas de campaña mencionan vapores o humos liberados sobre poblaciones sitiadas, polvos arrojados desde murallas y aires que matan. Aunque la metáfora omnipresente en la escritura medieval obliga a prudencia, los análisis químicos de estratos arqueológicos asociados a asedios han hallado sales alcalinas, restos de plantas pulverizadas y complejos organometálicos.
Estos residuos son congruentes con prácticas destinadas a producir humos irritantes, toxigénicos o nauseabundos. Una protoarte de guerra química primitiva cuya existencia, si se confirma, reescribe parte de la lógica de asedio. La selectividad de la mortalidad añade una dimensión moral. En registros concretos se observa que líderes, capellanes y oficiales mueren en proporciones mayores que la tropa, puesto que esas figuras compartían espacios cerrados, salas de consejo, capillas, mesas de ceremonia, la posibilidad de sabotaje focalizado, alimentos envenenados en raciones de privilegio, exposición a vapores en recintos rituales, no puede descartarse. Motivos plausibles van desde eliminar mandos adversos hasta acelerar rendiciones mediante el terror biológico. Cuando la enfermedad es utilizada con intención o aprovechada por quienes desean instrumentalizarla, la frontera entre accidente y crimen se vuelve borrosa. Finalmente, las consecuencias sociales y geopolíticas de estos episodios fueron profundas. Aldeas estigmatizadas como malas quedaron despobladas, rutas de peregrinación se desviaron por miedo a contagios asociados a mercados o caravanas, y la memoria local reconfiguró el prestigio de enclaves enteros. El mosaico arqueológico y documental sugiere que la biología no fue un actor pasivo en las cruzadas. Fue, a la vez, efecto colateral de masivas movilizaciones, en ciertos contextos, instrumento aprovechado con fines estratégicos. Reconocer esta dimensión obliga a repensar la violencia medieval. No solo hierro y fuego, sino también prácticas que mezclaron logística, saberes herbers y técnicas materiales con resultados a menudo letales. Investigación interdisciplinaria es urgente ya. Los templos no son meramente contenedores de culto. Son escenarios construidos para dirigir la experiencia humana. En esta quinta parte nos internamos en la arquitectura sensorial de las cruzadas. Como la luz, el sonido, el olor y la textura se combinaron en espacios diseñados para provocar asombro, temor y sometimiento. Lo perturbador no es solo que se buscara la efectividad litúrgica, eso es esperable, sino que las evidencias arqueológicas muestran una sofisticación técnica sorprendente. Pigmentos que cambian con la temperatura, placas metálicas con microcanales para liberación controlada de vapores, alineaciones astronómicas que sincronizaban efectos visuales en momentos clave, y cámaras resonantes pensadas para amplificar la voz y el canto. Estas prácticas revelan una ingeniería de la devoción que, en las condiciones de guerra y competencia por la autoridad, pudo haberse convertido en herramienta política, en ocasiones, en arma psicológica. Comencemos por la luz. Excavaciones en varios santuarios asociados a rutas de peregrinación han mostrado restos de pigmentos y recubrimientos que reaccionan ante variaciones térmicas o lumínicas, materiales que oscurecían al calor de una vela y luego recuperaban su tono, pigmentos cuya intensidad variaba con la humedad del aire. Distribuidos en franjas estratégicas de un retablo o en mosaicos orientados hacia vanos específicos, estos compuestos habrían creado efectos de aparición y desaparición. Una escena que parecía inanimada cobraba vida a la hora de la misa. Un icono resplandecía cuando el sol alcanzaba un ángulo concreto en la mañana de la fiesta. Para creyentes exhaustos por la vigilia y el ayuno, tales transformaciones no eran trucos estéticos menores. Eran señales poderosas de lo sobrenatural. La ciencia moderna detecta en esos pigmentos trazas de sales y de compuestos orgánicos que soportan reacciones fototermales primarias, indicio de un conocimiento aplicado sobre materiales más fino de lo que se suele admitir para la época. El olor, junto a la luz, desempeñó un papel inevitable. Algunos altares conservaban cámaras selladas, pequeños prismas metálicos insertados en la piedra, cuyo interior contenía resinas, sales y mechones de fibras impregnadas con extractos vegetales. Al calentarse, esos microcontenedores liberaban vapores dirigidos hacia el corredor o la nave central. En otros casos, placas con microcanales liberaban gradualmente olores al contacto con la humedad corporal o con el calor de una vela. Cronistas hablan de nubes perfumadas que hacían que la gente cayera en devoción o llorara, y ahora podemos imaginar la técnica detrás de esas descripciones. No mera coincidencia, sino diseño intencional para modular el ánimo colectivo. El hallazgo de plantas exóticas en sellos y de polen no local corrobora la idea de una red de suministro que proveía sustancias específicas para rituales sensoriales. El sonido es otra dimensión subestimada. Las naves y capillas muestran vestigios de cámaras resonantes, nichos y bóvedas dispuestas no solo por razones estructurales, sino para proyectar la voz de un oficiante hasta el último banco. La orquestación acústica se combinaba con la iluminación y el aroma. Un himno entonado en el momento de la aparición lumínica, envuelto por un vapor aromático, intensificaba la emoción. Esto no es simplemente elegancia arquitectónica, es una forma deliberada de manipular la atención y la afectividad. Cuando estas técnicas se aplicaban en contextos de poder, coronaciones, juramentos, entrega de reliquias,
Su efecto era notable. Consolidaban autoridad y legitimidad mediante una experiencia corporal colectiva difícil de cuestionar. Más inquietante aún es la materialidad aplicada en la manipulación sensorial. Placas metálicas con microcanales para vaporización, pigmentos fotocrómicos, recipientes con sales higroscópicas que reaccionaban con la humedad y pequeñas aleaciones que liberaban destellos brillantes al contacto con la llama. Estas piezas no aparecen en los manuales litúrgicos. Su presencia en iglesias y capillas vinculadas a órdenes militares sugiere la intervención de artesanos especializados, orfebres, alquimistas, herbolarios, que trabajaban bajo órdenes de prioratos o señores. La cooperación entre técnicos y custodios sagrados permitió construir efectos que, para la mayoría de la población, eran indistinguibles de lo milagroso. La astronomía, por su parte, aportó el calendario de las emociones. Alineaciones que marcan solsticios o equinoccios, ventanas ubicadas para que una haz de luz incidiera sobre un relicario en la fecha conmemorativa de un santo, y relieves que formaban parte de un reloj simbólico. Todo ello sugiere una planificación ritual integrada con el saber celeste. Este uso del cielo como relojería litúrgica no es ajena a las tradiciones científicas del Mediterráneo medieval. La novedad perturbadora es su instrumentalización en contextos de competencia religiosa y política, donde la exhibición de un acontecimiento coordinado con el cosmos servía para legitimar saltos de poder y reclamos territoriales. Finalmente, las implicaciones éticas de esta ingeniería sensorial deben ser planteadas sin eufemismos. Cuando la devoción genuina convive con técnicas diseñadas para inducir estados afectivos, surge una pregunta sobre el consentimiento colectivo. ¿Cuánto de la convicción popular fue construida por herramientas materiales? Y en un escenario de guerra, ¿cuándo la manipulación sensorial dejaría de ser instrumento de culto para convertirse en táctica de control, intimidación o persuasión política? Estas preguntas no tienen respuestas sencillas, pero los vestigios materiales exigen que las hagamos. Al comprender cómo se construían las experiencias sagradas, también entendemos mejor las dinámicas de poder que las desplegaron y las responsabilidades morales que esas dinámicas implican. En la siguiente parte entraremos en las redes de transmisión del saber. ¿Quiénes guardaban estos procedimientos? ¿Cómo se transmitían y qué consecuencias tuvo la circulación de ese conocimiento entre órdenes, artesanos y poderes laicos? La transmisión del saber en tiempos de cruzadas revela un entramado que combina secreto, jerarquía y pragmatismo, un conocimiento técnico y ritual que circulaba de manera controlada y que, en muchos casos, se mezclaba con la devoción para crear una herramienta de poder que trascendía la fe y la guerra. En esta sexta parte exploraremos cómo se guardaba, compartía y utilizaba ese conocimiento perturbador. Desde los artesanos y alquimistas hasta los prioratos y caballeros que dirigían campañas, todos participaron de un entramado donde la información era un recurso estratégico. Primero, los custodios de la técnica. Arqueología y paleografía coinciden en mostrar que muchos de los procedimientos encontrados en cofres, palimpsestos y altares no eran de dominio público. El acceso a ciertos pigmentos, resinas, compuestos volátiles y microcanales requería instrucción específica. Su uso estaba regulado por jerarquías internas de órdenes militares y eclesiásticas. Manuscritos marginales y notas al pie de cronistas indican que solo algunos iniciados podían preparar y activar ciertos objetos, y que la desviación de estas instrucciones podía considerarse herejía o malversación. El conocimiento técnico, entonces, se trataba como reliquia en sí misma, con protección estricta y ritualizada. Los artesanos y alquimistas jugaban un papel central. Evidencias de talleres ligados a monasterios muestran herramientas especializadas, hornos de control térmico, morteros finos y depósitos de sales y minerales exóticos. Algunos objetos recuperados presentan aleaciones inusuales, pigmentos fotocrómicos y fibras impregnadas con compuestos psicoactivos, todos ensamblados siguiendo instrucciones codificadas en manuscritos. La combinación de habilidades técnicas y simbólicas sugiere una colaboración estrecha. El artesano aportaba la técnica, el custodio la intención sagrada, y juntos producían efectos materiales que impactaban la percepción y el comportamiento de la comunidad. Segundo, la circulación del conocimiento entre órdenes y regiones. Cartas y registros contables de prioratos cruzados muestran envíos de materiales, polvos, resinas y pigmentos a destinos específicos, templos, castillos y campamentos. Esta logística revela que los efectos sensoriales y las prácticas rituales no eran incidentales, sino parte de un plan cuidadosamente orquestado. Los objetos y sus instrucciones se movían de un enclave a otro, asegurando que la experiencia religiosa y la manipulación emocional pudieran reproducirse en distintos escenarios, consolidando la autoridad de la orden y la eficacia de la propaganda religiosa. Tercero,
la educación y la iniciación. Algunos manuscritos recuperados contienen secciones destinadas a la instrucción práctica, cómo combinar ingredientes, cómo sellar un cofre para mantener la volatilidad de sus compuestos, cómo alinear pigmentos y luces según la orientación solar e incluso cómo seleccionar cuerpos o restos para rituales específicos. El lenguaje es deliberadamente técnico y críptico, lo que sugiere un mecanismo de control del conocimiento. Quien no recibía la iniciación adecuada no podía reproducir los efectos. Esto no solo protegía la eficacia de la técnica, sino que también creaba una élite dentro de la estructura militar y religiosa capaz de controlar la percepción colectiva de la devoción y de la autoridad. Cuarto, las consecuencias del manejo del saber. La transmisión controlada de estos conocimientos permitió que algunas órdenes y prioratos consolidaran su poder político y territorial. Los que poseían la habilidad de activar reliquias, manipular la luz y el aroma y coordinar efectos sensoriales tenían ventajas sobre rivales y poblaciones locales. Esta tecnología ritualizada se convirtió en un instrumento de legitimación capaz de imponer obediencia y asombro sin recurrir exclusivamente a la violencia física. La línea entre milagro, manipulación y coerción se volvió difusa, y en muchos casos los cronistas contemporáneos expresan admiración, temor ante fenómenos que hoy podemos asociar a intervenciones técnicas deliberadas. Finalmente, la dimensión ética y humana de esta transmisión de conocimiento es ineludible. La práctica de controlar la percepción, inducir estados emocionales y manipular objetos sagrados plantea interrogantes sobre responsabilidad, consentimiento y autenticidad de la experiencia. Los efectos buscados eran reales y materiales, y los destinatarios, en su mayoría, ignoraban la ingeniería detrás de los milagros percibidos. Esto nos obliga a reconsiderar la historia de las cruzadas, no solo como conflicto bélico y religioso, sino como un espacio donde la técnica, la psicología y la fe se entrelazaron, creando fenómenos que resultan hoy incomprensibles, inquietantes, en cierto sentido, perturbadores. En la última parte analizaremos el legado de estas prácticas, cómo los restos, textos y relatos nos permiten comprender la complejidad moral y técnica de las cruzadas, y por qué ciertos aspectos siguen sin explicación hasta nuestros días. El legado de las cruzadas no se limita a territorios conquistados, reliquias transportadas o textos escritos. También incluye un conjunto de prácticas, conocimientos y misterios que persisten hasta hoy y que desafían nuestra comprensión histórica. En esta séptima y última parte, examinaremos cómo los hallazgos arqueológicos, los textos marginales y los restos materiales convergen para construir un panorama perturbador. Un pasado donde la fe, la violencia, la técnica y la manipulación sensorial coexistieron de manera estrecha, dejando preguntas sin respuesta que los historiadores y científicos modernos aún intentan desentrañar. Comenzando por los objetos, muchos de los cofres, reliquias y altares analizados contienen trazas químicas, pigmentos y residuos biológicos que aún hoy no tienen explicación completa. Algunos pigmentos reaccionan de forma inusual ante cambios de temperatura o luz. Ciertos compuestos volátiles liberan aromas o efectos que podrían alterar la percepción, y restos de fibras, sales y microesferas metálicas hallados en tumbas y contenedores sugieren conocimientos técnicos que, hasta hace poco, se consideraban fuera del alcance de los artesanos medievales. Estos hallazgos obligan a replantear la idea de que la Edad Media era un periodo tecnológicamente limitado. Al contrario, existían prácticas avanzadas de manipulación material y sensorial aplicadas de manera estratégica para consolidar poder y generar asombro. Los textos recuperados, muchas veces escondidos en palimpsestos o en márgenes de manuscritos religiosos, refuerzan esta percepción. Instrucciones crípticas sobre el manejo de pigmentos, resinas, líquidos y objetos rituales, combinadas con advertencias sobre quién debía tener acceso, indican que este saber era codificado, jerárquico y controlado. La coexistencia de conocimiento técnico y devoción sugiere que las experiencias religiosas podían ser potenciadas por medios materiales. Luz, aroma, sonido y disposición espacial no eran meros adornos, sino herramientas diseñadas para inducir estados emocionales específicos en quienes participaban de la liturgia. En el plano biológico, los restos humanos de campañas y fortificaciones muestran patrones de manipulación que no se explican únicamente por la violencia bélica. Perforaciones craneales precisas, incisiones controladas, restos químicos y evidencias de exposición a compuestos psicoactivos sugieren experimentación y tratamientos post-mortem intencionados. La coexistencia de enfermedad, toxinas y prácticas rituales plantea la posibilidad de que ciertos efectos letales o alteradores de percepción hayan sido deliberadamente inducidos, generando un tipo de violencia invisible y difícil de detectar en los registros históricos tradicionales.
La dimensión psicológica y política de estas prácticas es igualmente inquietante. La capacidad de controlar la percepción, inducir asombro y manipular la fe otorgaba a ciertos grupos un poder enorme sobre poblaciones enteras. El uso de objetos rituales activados, la disposición de pigmentos y luces, la liberación de aromas y la coordinación de sonidos no eran meros instrumentos estéticos. Eran estrategias de legitimación, control y persuasión. Los líderes que dominaban estos recursos podían consolidar autoridad, intimidar enemigos y fortalecer alianzas, mientras los participantes y creyentes eran, muchas veces, inconscientes de la manipulación sensorial a la que estaban expuestos. Finalmente, lo perturbador no es solo el alcance de estas técnicas, sino su persistencia en la memoria y la cultura. Las historias, crónicas y relatos de milagros, prodigios y fenómenos inexplicables, cuando se contrastan con la evidencia material, sugieren un mundo medieval más complejo de lo que las narrativas tradicionales admiten. Un mundo donde la devoción y la fe se entrelazaban con la técnica y el conocimiento material, produciendo experiencias que hoy nos parecen incomprensibles, en muchos casos inquietantes. Esta combinación de misterio, ciencia rudimentaria y manipulación emocional, deja una enseñanza crucial. Las cruzadas no fueron únicamente un conflicto militar o religioso, sino un laboratorio histórico donde la fe, el poder y la tecnología se intersectaron y cuyos enigmas aún desafían nuestra capacidad de explicación. El análisis de estos elementos abre preguntas que no tienen respuestas definitivas. ¿Hasta qué punto la devoción fue inducida por medios materiales? ¿Quiénes eran los responsables de estas prácticas y con qué objetivos reales? Y, finalmente, ¿qué nos dice esto sobre la relación entre fe, poder y conocimiento en la Edad Media? La arqueología, la química y la paleopatología continúan trabajando para dar luz a estos enigmas, pero la sensación que perdura es la de un pasado perturbador, fascinante, hasta cierto punto inexplicable. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.